Mi nombre es Guadalupe Hernández Romano, matrícula MX007296, materia matemáticas. Los polígonos. Los polígonos están compuestos por varios lados. Son aquellos que dan límite a la figura y marcan su superficie, además de definirlos en el espacio. Los lados de un polígono están siempre cerrados. Un polígono es una figura geométrica plana que se encuentra delimitada por diferentes segmentos unidos. Generalmente los polígonos se clasifican por sus lados o por sus ángulos. Por lógica, al clasificar un polígono por sus lados, de forma a cierto criterio la cantidad de lados con la que cuenta para ser asignado a un grupo. Se le llama elemento de un polígono a toda parte que se integra una estructura que interactúa con piezas iguales o diferentes para crear dicha figura o polígono. Lado. Zonas rectas que forman el contorno de la figura o polígono. Vértice. Es la unión de donde los extremos de dos lados del polígono coinciden en el mismo punto. Diagonal. Son las líneas rectas trazadas al interior del polígono que unen vértices no consecutivos. Ángulos internos. Son los que se crean por la unión de dos lados consecutivos del polígono. Ángulos externos. Es aquel que se crea por la prolongación de la recta de uno de los lados o lado adyacente. Polígonos regulares. Ángulo central. Es el ángulo que se crea por la unión de dos radios que forman parte de dos vértices que se encuentran de forma consecutiva. Apotema. Es un segmento perpendicular al lado que se va del centro del polígono a cualquier vértice o punto medio de la figura. Centro. Es el punto que se encuentra en medio del polígono, el cual está inscrito en una circunferencia. Radio. Es la recta que se origina en el centro del polígono y termina en uno de sus vértices. Polígonos regulares e irregulares. Es importante enfatizar que por un lado serán polígonos regulares las figuras que tengan todos sus lados y ángulos iguales. Por otro lado, también se da a mencionar que los polígonos irregulares son los que tienen todos sus lados y ángulos de distinta medida. Suma de ángulos. Suma de los ángulos externos es igual a 360 grados. Suma de ángulos externos es 120 grados, n es igual a 120 grados, 3 es igual a 360 grados. En todo polígono convexo, la suma de la medida de los ángulos interiores está dada por la expresión suma, es igual a 180 grados, entre n menos 2, donde el número que la n es el número de los lados. Se parte del triángulo ABC, polígono de tres lados, que se sabe que la suma de sus tres ángulos interiores es de 180 grados. Cada par de los ángulos internos y externos de un triángulo son suplementarios. Los ángulos suplementarios son los que se encuentran unidos por una vértice, uno del lado del otro, y el resultado de la suma es igual a 180 grados. La suma de los ángulos externos es igual a 180 grados. Para conocer cuál es la suma de los ángulos externos de un triángulo se consideran los valores de los ángulos internos. A es igual a 75.2, B es igual a 41.4, C es igual a 63.4. Para que la suma del ángulo interno con el externo sea igual a 180, la medida de un ángulo externo por cada ángulo deberá ser la siguiente. A es igual a 104.8, B es igual a 138.6 y C es igual a 116.6. Leyes de los senos y cosenos. Las leyes de los senos y cosenos se aplican en los triángulos, pero no en los triángulos rectángulos, sino triángulos oblicuángulos. Los triángulos oblicuángulos son los que la medida de sus tres ángulos son agudos y bien cuentan con dos ángulos agudos y un obtuso. Es decir, un triángulo oblicuángulo no puede tener un ángulo recto. Por regla, en cualquier triángulo sus lados y ángulos se encuentran en lados opuestos. Es decir, el lado A está opuesto al ángulo A mayúscula, así como el lado B al ángulo B mayúscula, y de igual forma el ángulo C con el ángulo C mayúscula. Esta relación es importante, pues sirve la base para conocer todos sus elementos, como son sus lados, sus ángulos y su área, pues al determinarse relación entre ellos permite encontrar los valores que se desconocen. Para resolver triángulos oblicuángulos, considerando los distintos datos que se deben conocer, se aplican las leyes de los senos y cosenos.
Conclusión. Es fundamental saber identificar un triángulo, sus diversos elementos como lados, ángulos, área o su perímetro, para realizar las operaciones necesarias que contribuyan a encontrar a los elementos cuyo valor se conoce. Por el caso de los triángulos oblicuángulos, también se debe considerar desde el inicio cuál es la posibilidad que se cumple a las 4, para encontrar todos sus valores y poder solucionarlo. En numerosas situaciones de nuestra vida participamos en procesos de aprendizaje en los que logramos resultados exitosos. Los planes de uso de todo lo aprendido lo realizaré de manera continua para implementarlo en mi vida. Me ayudó a identificar y relacionar conceptos, procedimientos y situaciones y problemas. De cada tema obtuve diversos conocimientos que pondré en práctica en mi trabajo. Gracias.